Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al desarrollo de la ponencia. Estamos con esta clase culminando lo que se refiere a conocimientos pedagógicos generales. Dentro de lo que es conocimientos pedagógicos generales, hemos trabajado los principios de la educación peruana. Entre los principios de la educación peruana, como lineamientos, normas o orientaciones, tenemos el principio de la ética, el principio de la equidad, el principio de la inclusión, la interculturalidad, la calidad, la democracia, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Los principios van a sostener a los enfoques transversales. Los enfoques transversales son parte de los propósitos del aprendizaje, al igual que las competencias. También revisamos en lo que es conocimientos pedagógicos, lo que se refiere a constructivismo y socioconstructivismo. Para el constructivismo, el conocimiento se construye a través de procesos intramentales, mientras que para el socioconstructivismo, esto se da como consecuencia de procesos intermentales. Habíamos revisado la propuesta de Piaget, quien señala que para que un estudiante aprenda, debe de accionar sobre el mundo exterior. Habíamos hablado de Ausberg, quien considera que el aprendizaje significativo es el resultado de la armonía entre el saber previo y el saber nuevo. Habíamos revisado también a Brunner, quien señala que a través de sus exploraciones, experimentaciones, el estudiante haciendo, elaborando y construyendo descubre su aprendizaje. Finalmente, cuando hablamos de Vygotsky, él sostenía que la escuela debiera de abrir sus puertas hacia la comunidad o el contexto, traer de ese contexto experiencias y poder lograr mejores aprendizajes para la vida. Después hemos trabajado lo que es saber previo. El saber previo es todo conocimiento, toda experiencia que el estudiante tiene en su esquema mental, en su estructura cognitiva. Para trabajar con saber previo hay que activarlo, recuperarlo, transferirlo y nosotros los maestros explorarlo y recogerlo. Además del saber previo, también en el temario se habla de demanda cognitiva. ¿Qué es la demanda cognitiva? Toda tarea, toda actividad que requerimos que el estudiante pueda resolver. Si la tarea es sencilla, se le llama demanda menor. Si la tarea es más compleja, se le llama demanda mayor. Cuando las demandas cognitivas no son resueltas por los estudiantes, es porque se ha generado un desequilibrio en su estructura cognitiva. Cuando la estructura cognitiva está en desequilibrio, se habla de conflicto cognitivo. El principal conflicto que nosotros le generamos a los estudiantes, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, dentro del enfoque del área, es la problematización. La problematización es la situación de contexto retadora y desafiante que el estudiante a lo largo de la sesión debe de resolver haciendo el análisis y haciendo la toma de decisiones. Después también habíamos hablado de la disonancia cognitiva, que viene a ser la contradicción entre el pensamiento, la acción, la idea y lo que el estudiante puede hacer. Asimismo, habíamos trabajado lo que se refiere a evaluación y retroalimentación. La evaluación es formativa en tanto que mejora la calidad del aprendizaje siempre que los maestros vayamos cerrando las brechas que se dan entre lo que el estudiante sabe y lo que esperamos que sepa a través de una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. De igual forma, dentro de los procesos pedagógicos, además de la evaluación y la retroalimentación, también tenemos los procesos auxiliares, la atención, la recuperación de saberes, la motivación, la transferencia y el andamiaje. En los exámenes de casuística, sobre todo, han venido preguntas sobre este andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Es el proceso a través del cual los maestros brindamos un soporte pedagógico a los estudiantes para que sobre ese soporte pedagógico el estudiante salga de la dificultad o supere el desequilibrio cognitivo. Asimismo, también hemos trabajado lo que concierne a la gestión del aprendizaje, toma de decisiones. Hemos también trabajado la parte de metacognición dentro de lo que es gestión del aprendizaje y el aprender con autonomía.
Vamos a continuar entonces con el desarrollo de los puntos finales de la parte de conocimientos pedagógicos generales, compartiendo la siguiente diapositiva. A ver, vamos por acá. Por aquí vamos a ampliar esta diapositiva. Bien, nosotros lo que buscamos en la escuela es desarrollar aprendizajes en el estudiante. Este concepto de aprendizaje es muy vital para resolver cualquier pregunta de casuística referida a la pedagogía o referida también al contenido de la disciplina, en este caso personal social en primaria, ciencias sociales en secundaria. El aprendizaje es el resultado de un proceso interior. Si el sujeto no acciona, no procesa, no aprende, no construye conocimiento. Si queremos que el estudiante desarrolle conocimiento, tenemos que partir de lo que él sabe, de lo que él trae, de lo que él tiene, de lo que él hace. Y así, bajo las condiciones socioafectivas adecuadas, el estudiante va a desarrollar el aprendizaje haciendo un proceso polidimensional. ¿Por qué un proceso polidimensional? Porque para lograr aprender de manera integral, debemos conseguir que el estudiante haga uso de su parte cognitiva, social, afectiva, sensorial, motora, moral y lingüística. Para poder lograrlo, los maestros, dependiendo del área, vamos a establecer ciertas estrategias. Estrategias que involucren al estudiante y lo hagan partícipe, comprometido del desarrollo de actividades para poder aprender. Es por esa razón que normalmente en ciencias sociales trabajamos con proyectos o trabajamos con situaciones problemáticas o trabajamos con método de casos. ¿Por qué? Porque tanto el aprendizaje basado en problemas como el aprendizaje basado en proyectos involucran al estudiante y lo colocan frente a un problema de la realidad. Pero además de eso, para lograr aprender hay que generar un buen clima socioafectivo. Para generar el clima socioafectivo hay que promover o desarrollar una convivencia democrática. Para desarrollar una convivencia democrática hay que lograr manejar adecuadamente los conflictos. Si queremos que ese aprendizaje sea sólido para el estudiante, tenemos que ayudar, orientar a que él sea autorregulador, autogestionador, autoevaluador de su propio aprendizaje, reflexionando constantemente sobre las actividades que está logrando hacer o no hacer. Además de eso, la otra condición importante es que el estudiante sea parte de diversas interacciones. La interacción con su maestro, la interacción con el contexto, la interacción con sus compañeros. Pero hay algo también importante, que la problemática, el problema, la problematización que le presentemos tiene que ser de situaciones claras y significativas. ¿Cuándo serán situaciones significativas? Cuando sean de interés para el estudiante, pues este lo va a definir como reto desafío. ¿De dónde salen esas situaciones problemáticas? Salen de la propia realidad. Entonces, para poder colocar una situación problemática retadora, desafiante, hay que tener en cuenta tres aspectos. Que la situación problemática sea de la propia realidad del estudiante para hacer uso de sus saberes previos, que la situación problemática significativa sea una situación que despierte curiosidad e interés y que pueda ser resuelta por el estudiante de acuerdo al nivel de capacidades que usted calcula que tenga. Además de eso, el estudiante para lograr aprendizaje tiene que hacer procesos cognitivos de manera gradual y tiene que tener la predisposición para aprender. El aprendizaje desde la pedagogía no solamente es el resultado de procesos cognitivos, sino también de la predisposición para hacer dichos procesos, de la predisposición para lograr aprender de acuerdo al interés que se tenga. Es por esa razón que como parte también importante del proceso de aprendizaje están los siguientes factores: el clima del aula, el desarrollo cognitivo,
el desarrollo afectivo y el desarrollo social. El desarrollo social depende del resultado de la relación entre el estudiante y el mundo que lo rodea. El desarrollo afectivo dependerá de cómo se siente el estudiante a sí mismo. Y el desarrollo cognitivo dependerá de cómo los procesos cognitivos y esquemas son utilizados, así como el clima en aula que genera las condiciones para un aprendizaje. Pasamos rápidamente a lo que concierne a convivencia democrática. En secundaria, en inicial y en primaria tenemos que propiciar la convivencia democrática. Han venido casuísticas sobre convivencia democrática. En la competencia de ciencias sociales también se promueve la ciudadanía y el desarrollo de la persona. El desarrollo de la persona, en este caso, sobre todo la ciudadanía activa, tiene que ver mucho la convivencia democrática. ¿Qué es la convivencia democrática? La capacidad que tenemos las personas de poder compartir un espacio común con otras personas y poder entender y aceptar la diferencia que pueda existir entre todos. La convivencia democrática se va a desarrollar, se va a mantener en la escuela a través de dos modelos importantes. El modelo relacional, que siempre ante los conflictos busca la reconciliación, y el modelo integrador, que además de abordar los conflictos y conciliarlos, busca la manera de prevenir dichos conflictos. Este manejo adecuado de la convivencia democrática permite generar un adecuado clima de aula. Cuando el clima de aula es adecuado y la convivencia democrática está fortalecida, los estudiantes tienen más motivación por aprender. Aumenta la autoconfianza en ellos. Hay una mejor actitud en el entorno escolar. Hay mejores resultados en el entorno escolar. Se da un aprendizaje afectivo, efectivo de valores, cultura y democracia. Disminuye los conflictos y la deserción. Es más, si hay un buen clima de aula y una fortalecida convivencia, los docentes generan más diseños para lograr aprendizaje, mayor motivación laboral, recuperan su estatus de autoridad y además hay un mayor desarrollo profesional. Si hay una buena convivencia y por ende un buen clima de aula, la institución disminuye los conflictos, cumple las funciones culturales, aplica el modelo de organización social, tiene mayor reputación y mayor equidad en la distribución de los aprendizajes. Otro punto importante del temario también es en cuanto al trabajo colaborativo. Algunos, no es que nos confundamos, sino no lo tenemos muy claro entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo. Vamos a explicar. Desde la perspectiva de Vygotsky, la teoría sociocultural o del socioconstructivismo, para que el estudiante se le sea más sencillo aprender, debe de trabajar dentro de una zona de desarrollo próximo. ¿A qué llamamos zona de desarrollo próximo? Aquella zona donde 2, 3, 5, 6 estudiantes en grupo o en equipo buscan un resultado para alcanzar una misma meta. Pero no siempre van a hacer un trabajo colaborativo. En algunos casos pueden hacer un trabajo cooperativo. ¿Cuál es la diferencia? En el trabajo cooperativo, el maestro, la maestra va marcando las pautas de las acciones para que lleguen a la solución y la meta común. En cambio, en el trabajo colaborativo, los propios estudiantes planifican, los propios estudiantes establecen las estrategias, los propios estudiantes seleccionan sus herramientas y planean cómo conseguir el resultado. Es por esa razón que el trabajo colaborativo es aquel trabajo que más se debe desarrollar por los chicos en el aula de clase.
Para eso deben trabajar en equipo, debe haber una comunicación constante, deben de asumir responsabilidades, deben de cooperar mutuamente y autoevaluar o coevaluar para poder mejorar las interacciones sociales. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo? La diferencia es que en el trabajo cooperativo el docente define la tarea. En el aprendizaje colaborativo se le da a los estudiantes una mayor responsabilidad en las actividades que deben de hacer. En el aprendizaje cooperativo se centra en la tarea. El aprendizaje colaborativo en el proceso que se da para construir el resultado de dicha tarea. En el aprendizaje cooperativo, el docente propone las actividades y la organización de la tarea, así como su desarrollo. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, la construcción de su aprendizaje y sus aportaciones o las aportaciones dependen del estudiante. Otro punto importante también en el temario es en cuanto al uso de la tecnología, la información y la comunicación, las TIC. Es más, en el currículo nacional hay una competencia transversal llamada uso de las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, que poco a poco se estaba insertando en el sistema educativo. Poco a poco estaba avanzando en el sistema educativo, siendo aceptado por los adolescentes de secundaria o siendo necesario su uso por los maestros también de secundaria. Las TIC, sin embargo, si venían a un paso casi normal o acelerado de insertarse o involucrarse en el sistema educativo, lo que pasó el año 2020 aceleró ese proceso. ¿Por qué se aceleró el proceso? Porque al suspenderse las clases presenciales, se crearon clases virtuales, clases remotas, y como consecuencia de ello, había que desarrollar más habilidades en el uso de la TIC. Hoy en día, la tecnología de la información y la comunicación se ha asentado más, se ha enraizado más en el desarrollo de nuestra vida. Con las TIC se desarrolló la educación híbrida. Con las TIC se desarrolló la educación remota, la educación virtual, la educación en línea, la educación sincrónica y la educación asincrónica. Entonces, si esto se da una oportunidad nuevamente más adelante, no nos van a sorprender como nos sorprendieron la primera vez que se declaró cuarentena total en nuestro país. ¿Qué son las TIC? Se denomina tecnología de la información y la comunicación a toda aquella tecnología que permite adquirir conocimiento, que permite producir, almacenar, tratar, comunicar, registrar, presentar informaciones en voz, en imagen, en datos o videos. La tecnología de la información y la comunicación ha sido usada en un escenario llamado educación remota. La educación remota, ¿qué viene a ser? Aquella educación que se hace en línea de manera sincrónica o también se puede hacer de manera asincrónica. La educación remota o no presencial se dio en el año 2020 y parte de 2021. Para este año 2022 ya no se hablaba tanto de una educación remota o una educación en línea. Ahora se hablaba más de una educación híbrida. Empezamos el año escolar trabajando en un ámbito de educación híbrida. ¿A qué se llamaba educación híbrida? A la educación compartida de manera presencial y no presencial. Dentro del ámbito de la educación no presencial, se procuró desarrollar dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico es aquel que se da en vivo y en directo, en línea, como estamos en estos momentos ustedes y yo comunicados.
Y el aprendizaje asincrónico se da también por la línea virtual, pero no necesariamente en el mismo momento todos. Esto puede ir variando. La educación la educación virtual en redes, en línea o remota, tiene sus ventajas. ¿Por qué sus ventajas? Porque yo, por ejemplo, a través de la computadora, entro a las páginas académicas, bajo información y proceso la información y aprendo. Esa es una ventaja, porque promueve el autoaprendizaje. Permite un modelo educativo flexible. ¿Por qué flexible? Porque no todo es presencial. También hay una parte que se trabaja de manera presencial. No todo va a ser rígido. El modelo educativo se va flexibilizando de acuerdo a los resultados de la información. Acceso fácil e inmediato a la información. La tecnología motiva a los estudiantes y eso es muy, verdad, muy cierto. Nosotros, los maestros, trabajamos con estudiantes que han nacido en el siglo XXI y por lo tanto es una generación distinta. Y esta generación distinta pone de manifiesta su reclamo, por ejemplo, a través de la red. Es por esa razón que si nosotros con los adolescentes y secundarios trabajamos como herramienta las redes para bajar información, para debatir o dialogar, sí va a ser productivo, sí se va a lograr un aprendizaje significativo. Y además que si el trabajo es compartido, también se da un aprendizaje colaborativo. La otra ventaja de la tecnología de la información y la comunicación es que nos permite conectarnos en tiempo real entre docentes, entre profesores. Si antes hacíamos reunión con la intención de que todos físicamente vengan, ahora se puede hacer la reunión con la participación virtual de todos. Es una ventaja para acrecentar nuestras condiciones de inversión. Facilita el reforzamiento de los temas. ¿Por qué? Porque de repente hoy día hablé de la cultura mochica, no entendí muy bien de la cultura mochica, machuco en mi computadora, abre YouTube y busco un video relacionado a la caída del imperio de los incas, relacionado a la caída en este caso, ¿no? Del poder en manos de los españoles. Entonces, leo, observo, interiorizo y lógicamente que termino reforzando los temas que no tenía claro. Se fomenta un trabajo crítico, autónomo y analítico. Claro, porque ante la presencia de una diversidad de objetos como consecuencia de la libertad que usted le está dando, entonces el estudiante hace un trabajo crítico. ¿Qué significa trabajar de manera crítica? Marcar tu posición, marcar tu perspectiva en relación al resultado que el estudiante ha tenido. Pero también fomenta el trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque ya no depende solamente del profesor o profesora que era la fuente del conocimiento, sino que ahora lo puedes encontrar también en la red. Conecta el aula con el mundo real, por supuesto. El mundo se mueve, el aula también. Potencia el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, claro que sí. Habilidades, sobre todo sensorio-motoras. ¿Por qué son importantes las TIC? Nos hablan de la tecnología de información y la comunicación porque facilitan el trabajo. ¿De qué manera facilitan el trabajo? Por los registros que se dan permanentemente en él. También las TIC son importantes porque son fuentes de información. Y no se queda fuera del aula tratando de ocultar de repente lo que no hizo bien. Pero al final todo se sabe porque alguien va a hablar. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que se refiere a fuentes de información. El estudiante trabajando las TIC aprende a trabajar de manera interactiva.
favorece la comunicación, la diversión, la destreza y el desarrollo de habilidades. Bien, otra parte importante que también está en el temario es lo concerniente a el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, el desarrollo de la identidad y el desarrollo moral que tienen los estudiantes adolescentes. Vamos entonces a explicar. Primero, desde el punto de vista cognitivo, el señor Piaget estableció una teoría del desarrollo cognitivo, considerando que cada cierta edad los estudiantes han tenido que haber desarrollado mayor habilidad. Como consecuencia de esa teoría del desarrollo de la cognición, el desarrollo cognitivo, Piaget propone que los estudiantes, para desarrollar cognitivamente, necesitan madurez cognitiva. Y la madurez cognitiva a raíz o a consecuencia de las experiencias sociales o experiencias de vida. En función a ese concepto o a esa idea, Piaget establece que hay 5 niveles diferentes de desarrollo inteligente. Por ejemplo, por ejemplo, cuando un estudiante empieza a desarrollar cognitivamente, cuando se encuentra en la etapa sensorio-motora. Posteriormente pasa a la etapa preoperacional. De ahí continúa a la etapa operacional y mucho más tarde a la etapa de operaciones formales. Entonces, cuando a mí me hablan sobre operaciones formales, eso se refiere qué tanta habilidad tiene la persona para resolver su problema. En el caso de secundaria, ellos corresponden a la etapa donde ya la identidad se consolida, la etapa de las operaciones formales. ¿Qué significa para un adolescente hacer uso de las operaciones formales? ¿Qué vienen a ser las operaciones formales? Las operaciones formales vienen a ser habilidad que la persona tiene para operar o resolver un problema que esté en su mente, así esta situación no exista. Ese es un pensamiento formal. Un pensamiento formal es hipotético deductivo. Deductivo de lo general a lo particular y también de lo particular a lo general. La etapa del desarrollo cognitivo de Piaget se presenta con 5 características. 1. Primera característica, el pensamiento formal, el pensamiento abstracto, el pensamiento hipotético deductivo son las características que presenta el estudiante de secundaria. Además de las etapas del desarrollo intelectual o el desarrollo de los estadios de la inteligencia, también se habla de cómo se construye la identidad en los estudiantes. La identidad se construye como consecuencia del reconocimiento de qué eres o cómo eres física, social, afectivamente. Y en función a eso, se va dando mejores oportunidades para desarrollarse en la vida. Por esa razón, si nosotros sabemos como maestros que la identidad ya se está terminando de consolidar en la primaria, perdón, ya está tratando de consolidar en la secundaria, tenemos que propiciar situaciones que generen en el estudiante la necesidad de poder encaminar mejores decisiones.
La otra característica importante también del caso de secundaria es en cuanto al desarrollo socioafectivo. En la parte de desarrollo socioafectivo, el desenvolvimiento del estudiante depende de cómo se sienta junto a los demás y cómo se sienta hacia sí mismo. Pero eso también lo vamos entrenando, eso también tiene que ir madurando. El desarrollo cognitivo para lograr que el estudiante construya conocimiento, construya aprendizaje. El otro aspecto importante también que hay que cuidar como maestro en los pequeños de inicial, en este caso secundaria, es por ejemplo en cuanto a atender sus condiciones socioafectivas. Si el estudiante se siente a gusto con los demás, entonces pues hay ahí la presencia de una habilidad socioemocional o afectiva. Si el estudiante no concuerda con los demás, entonces se propicia una discusión, un debate, una solución de un problema que se puede haber generado en el aula. La identidad de un estudiante empieza a formarse desde inicial, pasa por la primaria y se consolida en la secundaria. Otro aspecto importante referido al desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, está también el desarrollo moral. En cuanto al desarrollo socioafectivo, Erik Erikson hace un análisis de cómo los estudiantes actúan frente a la vida. ¿Cuál es su patrón de comportamiento de conducta? Y por recomendación hay que leer a David Elkin. David Elkin es quien hace un mejor estudio de la conducta del comportamiento del estudiante adolescente de secundaria. Es más, para poder entender mejor esto de desarrollo moral, hay que leer no solamente a Elkin, sino también a Colbert, sino también a Piaget. Por ejemplo, desde la perspectiva de Piaget, el estudiante de secundaria se caracteriza porque presenta un egocentrismo. Los estudiantes son egocéntricos porque se consideran que son el punto más importante que el mundo debe de ver o que el mundo debe de observar. Eso es una característica del estudiante adolescente de secundaria. La necesidad de sentirse valorado por otros. Pero además de eso, también en la etapa de la adolescencia o secundaria, el estudiante saca más favorecimientos a sus compañeros de aula que esforzarse por llegar a la verdad. Porque algunos entregan esas riquezas para que puedan continuar con la jerarquía social a la cual ellos están ocupando. Entonces, desde el punto de vista moral, para el caso de Piaget, los estudiantes de secundaria están prestos a que el encargado cometa un error para lanzar una protesta y poder encontrar la autonomía o libertad. La otra teoría importante es la teoría de Colbert. Colbert establece 3 niveles y en cada nivel 2 etapas. Si somos estudiantes de secundaria, ¿cuál de estas etapas nos caracteriza más? La etapa en la cual ustedes se encuentran. Por ejemplo, ¿en qué etapa están? Estamos en la etapa de la pubertad adolescente. ¿Qué cosa es la adolescencia? Es la forma de cómo el estudiante se desenvuelve en la vida, el cómo el estudiante se desenvuelve en contexto
sin perjuicio de sí mismo, pero sí en beneficio de los demás y de él también. La segunda etapa de Colbert es convencional y la tercera etapa es postconvencional, la tercer nivel. En el nivel 1 encontramos dos etapas, la de orientación de obediencia por castigo y la orientación instrumental realista y orientación por el premio personal. Es decir, en la etapa 1, los infantes obedecen como consecuencia de aquello que van a conseguir por esa desobediencia. En la segunda etapa se trabaja la parte de orientación instrumental. Reconocerán lo que he hecho, sabrán qué necesidades tengo, me entenderán cómo soy. Eso es en cuanto a la etapa 2 de Colbert. El nivel 3 es la modalidad conformada por el papel convencional de 10 a los 13 años. En esa edad, los niños quieren agradar a otras personas, los niños quieren ser considerados buenos, porque por gente cuya opinión es importante para ellos. La orientación de concordancia interpersonal o de nido, buena, niña, buena. El buen comportamiento es aquel que complace o ayuda a otros y es probable de ello. Y la etapa 4, que pertenece al nivel anterior, es la orientación que tienen las personas a la ley y orden. Si el municipio dijo no sacar basura a las noches, sino en la madrugada cuando pase, dejarla ahí, algunos vemos la manera de votarlo antes. ¿Por qué? Porque vemos beneficio propio antes que el beneficio colectivo, como ocurre aquí en la etapa 4, ¿no? En la etapa 4. Pero si pasamos a la etapa, perdón, la etapa 3, si pasamos a la etapa 2, vamos a encontrar personas que están pegadas a los reyes, están pegadas a las infraestructuras que puedan tener, la ley y el orden. La ley y el orden es aceptar toda norma, aceptar toda disposición que el Estado pueda estar dando. Y sí o sí, ellos van a obedecer. Y la etapa 5 corresponde al nivel 3, donde se manifiestan los principios morales autónomos y también el contrato social. La etapa 6 están los principios de criterios universales. Muy bien, entonces, resumiendo, colegas, podemos señalar lo siguiente. 1. El desarrollo cognitivo del estudiante de secundaria presenta las siguientes características. Tiene un pensamiento formal, tiene un pensamiento hipotético, un pensamiento deductivo y un pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir? Que él las situaciones problemáticas las puede crear en su mente y puede operar con ellas. Diferente a un estudiante primario que necesita concretizar objetos o elementos reales. Desde el punto de vista social o socioafectivo, el estudiante de secundaria está enfrentado a la persona adulta, está enfrentado a la figura adulta. ¿Por qué? Porque el adulto representa normas que él ya no quiere aceptar y las quiere desconocer. Desde el punto de vista moral, los estudiantes de secundaria tienden más a satisfacer a sus amigos que a la propia verdad. Vamos entonces ahora a resolver, hemos traído 20 casos. Un poquito, por favor. Listo. Acá tenemos 20 casuísticas de exámenes anteriores relacionado a la parte de pedagogía. ¿Sí? Relacionado a la parte de la pedagogía.
A ver, vamos al primer caso. Dice, la docente ha elaborado una ficha con preguntas para conocer la opinión de los estudiantes sobre la lectura de los dos textos anteriores. A continuación, se presentan tres de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Ya? Entonces la maestra ha elaborado una ficha con preguntas para recoger la opinión de los estudiantes sobre una lectura de los dos textos anteriores. Se presentan tres de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Qué dice la pregunta 1? ¿Crees que fue útil la lectura de estos textos sobre el desarrollo del voto de los adolescentes? ¿Por qué? ¿De qué manera puede ayudarte la lectura del texto que trate un mismo tema de distintas perspectivas en otras áreas? Tercera, si algún compañero tuyo tuviera algún problema para leer textos que tiene posturas contrarias, ¿qué recomendaciones le darías? Pregunta, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente en las preguntas presentadas? ¿La metacognición, el recojo de saberes o el conflicto cognitivo? ¿Cuál cree usted que es lo que quiere promover principalmente la docente con estas preguntas? ¿Crees que fue útil la lectura de estos textos sobre el derecho al voto de los adolescentes? Creo que es útil, no sé, me parece que sí, me parece que no, me quedo con el no. ¿Eso es recoger saberes? No ha recogido ni un saber. Simplemente le ha preguntado sobre la estrategia y la forma de enseñar. Segunda pregunta. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que traten el mismo tema de distintas perspectivas en otras áreas? Bueno, nos ayudaría ¿a qué? A entender mejor los problemas, pero no nos lleva a una reflexión. Si algún compañero tuyo tuviera algún problema para leer los textos que tienen posturas contrarias, ¿qué recomendaciones le daría? Yo voy a dar una recomendación a partir del resultado de una autoevaluación. Lo que estamos haciendo acá con esta pregunta es que el maestro está orientando para que el estudiante se haga a sí mismo diversas preguntas. Si el estudiante utiliza su conocimiento, resuelve, y el maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Validar el resultado. Entonces, estas preguntas, por ejemplo, ahí vamos a leer nuevamente. ¿Crees que fue útil la lectura de estos textos sobre el derecho al voto de los adolescentes? Usted se va a preguntar, ¿fue útil o no fue útil? Sí, fue útil, no creo, pero ¿por qué fue útil? Está usted autoevaluando. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que traten un mismo tema de distintas perspectivas en otras áreas? ¿Cómo servirán? ¿Qué haya me gustará? Todas las preguntas que nosotros acabamos de leer son preguntas de autorreflexión que pueden ser respondidas por los estudiantes, o sea, no hay conflicto cognitivo, que va a ser aprovechada por los estudiantes. Perfecto. A partir de los recojos de saberes, pero las preguntas no recogen ningún saber. ¿Qué se ha producido ahí? Una metacognición, una reflexión, una autoevaluación de mi rol como sujeto frente al mundo. Caso número 2. A ver, caso número 2. Vamos a acá. Ahí está. No, este no es. Vamos a sacar tan compartido. Ahora sí. Listo. En el caso 1, las preguntas que la maestra o maestro ha hecho son preguntas para que el estudiante autoevalúe y reflexione y tome conciencia. Por ejemplo, la 1. ¿Crees que fue útil la lectura de estos textos sobre el derecho al voto del adolescente? ¿Por qué? Entonces el estudiante se va a preguntar, ¿habrá sido útil o no ha sido útil?
Yo creo que sí ha sido útil. ¿Por qué ha sido útil? Por esto, esto, esto. Entonces, las preguntas que conlleven a una autoevaluación, a una reflexión, son preguntas metacognitivas, ¿ya? Por eso es la respuesta metacognitiva. Ahora sí vamos a las dos. Luego de la lectura del texto, los estudiantes están conversando con la docente sobre aspectos del texto que más les interesa. Uno de los estudiantes comentó lo siguiente. El estudiante Ezequiel, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Este texto es muy interesante, profesora. Me gustó mucho que se dé información bien exacta sobre los casos de sarampión en el mundo. Aunque, eso sí, el segundo párrafo es un poco pesado de leer porque hay muchos datos de números. Cuando pasa esto, prefiero leer varias veces esa parte para que me quede clara la información que se ofrece. ¿Mm? ¿Sí? Ese es el comentario de Ezequiel. Me gustó mucho la información sobre los casos de sarampión. El segundo párrafo estuvo un poquito pesado por los datos de números que hay, pero cada vez que yo encuentre esa dificultad, ¿qué voy a hacer? Voy a leerla varias veces para que la información me quede más clara. ¿Cuál de los procesos de aprendizaje? ¿Cuál de los procesos de aprendizaje se puede evidenciar en la intervención del estudiante? A ver, ¿cuál de esos procesos de aprendizaje están ahí articulados a lo que el estudiante esté haciendo? ¿Mm? ¿Qué pasó con el estudiante? El estudiante dice, ¿no? He estado leyendo, es interesante, pero el segundo párrafo es un poco pesado. Y cuando yo me doy cuenta que un párrafo de leer es pesado de leer, yo lo leo varias veces. Y cuando yo lo leo varias veces, lo entiendo. O sea, ¿qué está pasando? Que el estudiante está creando su propia estrategia de acuerdo a los resultados que está obteniendo. Un resultado que está obteniendo, reflexiona sobre él y eso se llama metacognición también. 3. A ver, el docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, se presenta el comentario de 3 estudiantes. Adela dice, le pide a los estudiantes qué aspectos dificultaron la lectura de este poema. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que pueden dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, si he leído en cuentos o lo he visto en películas de terror. Bernardo dice, no entiendo cómo este puede ser un poema. Parece más un cuento corto, en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Y finalmente, Celeste dice, fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poema. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizás otros no comprendan qué significa. Pregunta. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo? ¿Cuál de los 3 comentarios nos dice indirectamente que están frente a un conflicto cognitivo? A ver, vamos por acá. Frente a un conflicto cognitivo. ¿Quién de los 3 presenta un conflicto cognitivo? A ver. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que puedan dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen esos tipos de temas, que por ejemplo los he leído en cuanto lo he visto en las películas de terror. ¿Estará en conflicto cognitivo? No está en conflicto cognitivo, porque si estuviese en conflicto cognitivo no podría ser una propuesta de solución.
Bernardo, no entiendo cómo este puede ser un poema. Parece más un cuento corto. En realidad, de hecho, si alguien me pidiera que le explique este poema, yo no sabría qué decir. ¿Ve? Acá Bernardo ve, no entiendo, va uno, no entiendo cómo puede ser un poema. Parece más un cuento corto. En realidad, de hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría hacerlo. Si alguien le dice cómo es, dónde es, cómo es el poema, dónde ha sido creado, por ejemplo, y él no sabe decirlo. Si no sabe decirlo, eso quiere decir que está en conflicto cognitivo. Por lo tanto, ¿cuál de los comentarios muestra un conflicto cognitivo? A ver, un conflicto cognitivo es el comentario de Bernardo. Bernardo está mostrando indicio de un conflicto cognitivo. 4. El docente ha planificado una unidad didáctica a la que le ha titulado Superhéroes y Antihéroes, con el propósito de desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística de los estudiantes. Al iniciar la unidad, el docente desea recoger los saberes previos de los estudiantes sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Cuál de las siguientes acciones es más apropiada? A ver, ¿qué pregunto a mi estudiante? Hemos planificado la unidad o experiencia de aprendizaje. El propósito es desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística de los estudiantes. Vamos, tenemos que aclarar bien esto de acá. Al iniciar la unidad, el docente desea recoger los saberes previos. Acá lo que se quiere recoger de los saberes previos sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Qué acción es más apropiada? Preguntar a los estudiantes, ¿sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? ¿Por qué motivo cree que los superhéroes actúan así? ¿Sabía que eso es algo que tiene en común con los héroes de la mitología griega? B. Conformar grupos y entregarles la definición de un superhéroe extraída del diccionario y pedir a los estudiantes que discutan si están de acuerdo con la definición. 3. C. Mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y preguntarles qué tienen en común los personajes mostrados en estas imágenes, cuáles son sus atributos, cuál es su forma de actuar, qué los motiva a actuar de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tienen en común los personajes mostrados en las imágenes? Para que usted pueda identificar qué es lo que tienen en común, tiene que conocer sus características. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Qué les motiva? Alternativa, letra C. 5. Terminada la dinámica, se produce una conversación entre el docente y los estudiantes. El docente le plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? Terminada la dinámica, se produce una conversación entre el docente y los estudiantes. El docente le plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? ¿Les gustó realizarla? ¿Qué les gustó más? ¿Algo no les gustó? ¿Por qué? ¿Qué podríamos mejorar la siguiente vez? Vamos, repitamos la dinámica. ¿Qué proceso ha promovido el docente en el estudio de estas preguntas? Transferencia, conflicto, metacognición. Transferencia, conflicto, metacognición. Vamos a leer. Terminada la dinámica, se produce una conversación entre el docente y los estudiantes. El docente ha planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? ¿Le gustó realizarla? ¿Qué le gustó más? ¿Algo no les gustó? ¿Por qué? ¿Qué podríamos mejorar la siguiente vez que realicemos un temblor? Está en pleno desarrollo esta pregunta.
por aquí, bajamos un ratito. 6. Durante una unidad didáctica, un docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales solo dos son de música folclórica. Luego de escuchar las grabaciones, el docente pregunta a los estudiantes. A ver, el docente pregunta a los estudiantes, ¿has escuchado música como esta antes? ¿En dónde has escuchado música similar? Los estudiantes responden. De la pieza que hemos escuchado, dice el docente, ¿cuáles son de música folclórica? El docente escucha sus respuestas y les pregunta, ¿qué características les han permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente? A ver, una unidad didáctica, el maestro de música ha aprendido varias grabaciones de fragmentos de la pieza musical. Llegó el artista y, pues lógicamente, que no hicieron lo necesario, lo suficiente para poder afrontar esa situación. El docente dice, de la pieza que hemos escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? El docente escucha una respuesta y le pregunta, ¿qué características le ha permitido reconocer que era pieza de música folclórica? Para eso, el estudiante tuvo que haber autoevaluado si los resultados están respondiendo a sus necesidades o no. Vamos a la pregunta 7. Una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren el aula. Una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren el aula e identifiquen dos objetos que se encuentren en estado sólido, dos en estado líquido y dos en estado gaseoso. Luego, el docente les pide que completen la siguiente tabla. ¿Qué debo elegir? ¿En qué estado de agregación se encuentra? ¿En qué me baso para decir que se encuentra en ese estado? ¿Qué está haciendo aquí el docente o la docente? ¿Cuál es su objetivo al hacer esas preguntas? Que sepa que él va a pagar todo. ¿Cuál es su objetivo hacer la pregunta? Resaltar lo que está ocurriendo, pero de manera pacífica conllevarse a una solución. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta en la cita? Dice, una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren, identifiquen los objetos que se encuentran en estado sólido. Dos objetos en líquido y dos en gaseoso. Una vez que ya tienen esos datos, el docente le pide que complete la siguiente tabla. ¿Qué objeto elegí? ¿En qué estado de agregación está? ¿Y en qué me baso para decir que se encuentra en ese estado? Con esta actividad. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Generar conflicto cognitivo, hacer y recoger los saberes previos, promover que los estudiantes formulen preguntas de indagación. ¿Cuál será el objetivo principal, el objetivo primordial de este documento? Leemos por última vez. Una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren el aula e identifiquen dos objetos que se encuentran en estado líquido, dos en estado líquido, perdón, dos objetos que se encuentren en estado gaseoso, dos en líquido y uno en gas, perdón, dos en líquido, uno en gaseoso, dos en sólido. El docente, ¿qué objeto elegí? ¿En qué estado de agregación se encuentra? ¿En qué me baso? Está promoviendo que los estudiantes formulen preguntas de indagación. 8. Durante una de las sesiones de aprendizaje se suscitó el siguiente diálogo entre dos estudiantes. ¿Qué dice Mateo? La destrucción de nuestra selva es una de las causas que provocan el calentamiento global y con el cambio climático. O sea, son medidas más apropiadas como prohibir la tala de árboles. Así dice Mateo.
Irene, sí, estoy de acuerdo con que está mal la tala de árboles, pero no se puede prohibir porque en nuestro país hay familias que talan parte del bosque para cultivar y alimentarse y sobrevivir. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que plantee alternativas para preservar dichas especies? A ver, ¿cuál sería? Vamos por acá. Durante una de las sesiones de aprendizaje se suscitó el siguiente diálogo. La destrucción de nuestra selva es causa del calentamiento global. Yo estoy de acuerdo que está mal la tala de árboles, pero tenemos que prohibir para nuestro país. ¿Cuál de las siguientes acciones, cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que plantee el docente para brindar retroalimentación a estos estudiantes? Plantearle preguntas orientadas a que explique por qué no se debe de talar los árboles de los bosques amazónicos y pedirle que propongan medidas para evitar la tala. Proponerles evaluar la consecuencia de la tala en los árboles del ecosistema amazónico y su impacto en la disponibilidad de recursos. Presentar la información sobre las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción como consecuencia de la tala de árboles o los bosques amazónicos y pedirle que planteen alternativas para preservar dichas especies. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Vamos al caso número 9. Luego de que los estudiantes han identificado las características del modelo de negocio centrado en el cliente para formular su propio modelo de negocio, una docente ha planificado realizar las siguientes actividades. Organizar a los equipos para que recojan información de diversas fuentes sobre la misión y misión de empresas nacionales e internacionales exitosas en diferentes rubros. 2. Solicitar a los equipos que describan moralmente las semejanzas y diferencias entre visión y misión de las diferentes empresas. 3. Pedir a los estudiantes que de manera individual respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos utilizaron para seleccionar la visión y misión de estas empresas? ¿Qué dificultades tuvieron para seleccionar esta información? Finalmente, luego de promover un diálogo, pregunta, ¿contribuyen estas actividades en la formulación de su modelo de negocio? ¿Cuál es el propósito principal de la docente al realizar la actividad 3 y 4? ¿Qué actividad consiste en la 3? Pedir a los estudiantes que de manera individual respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos utilizaron para seleccionar la misión y misión de estas empresas? ¿Qué dificultades tuvieron para seleccionar esta información? Lo que están haciendo es promover la metacognición. 10. Una docente propone a los estudiantes desarrollar varias tareas para diseñar una imagen que represente el producto que están elaborando. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas por la docente es de mayor demanda cognitiva? Miren, una demanda cognitiva es una actividad tarea. Cuando esta es sencilla, se le dice menor demanda o demanda menor. Pero cuando esta es compleja, se le dice demanda mayor o mayor demanda. Ahora ustedes, aquí me están pidiendo identificar la de mayor demanda cognitiva. ¿Cuál de las tres alternativas sería? Dice, A, crear elementos gráficos o textuales que permitan identificar rápidamente su producto. B, buscar en Internet alguna imagen que sea de dominio público y que represente su producto. C, escoger una imagen de la galería de imágenes de la programa de diseño que se asemeje a su producto e insertar en la hoja de cálculo. ¿Cuál es más trabajoso? ¿Escoger, buscar o crear? Lógicamente que crear. Eso requiere de mayor demanda. 11. En el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente realiza preguntas a los estudiantes relacionadas a la visita que ellos realizaron en algún momento a los establecimientos de comida de la localidad. Estas preguntas son, ¿qué han notado en la indumentaria de los trabajadores de estos centros, de estos establecimientos? ¿Cómo manipulan los insumos con los que preparan los alimentos?
¿Qué observaron acerca del tratamiento de los hechos en este establecimiento? ¿Cuál es el propósito del docente al realizar dichas preguntas? Bueno, si primero han ido a hacer la visita y traen esa experiencia, esos esquemas lo utilizarán para responder y demostrar la presencia de saber y creer. A ver, 12. ¿Cuál de las siguientes tareas, cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? ¿Qué cosa es la demanda cognitiva? La actividad, la tarea, el reto, desafío que se le ha pedido resolver al estudiante. Una demanda cognitiva será baja cuando sea sencilla de resolver. Una demanda cognitiva será alta cuando sea más compleja de resolver. Si aquí en la 12 me están preguntando, ¿cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? Entonces yo de las tres alternativas buscaré la más compleja, la más trabajosa, la que requiere más tiempo y más acción. Seleccionar la herramienta gráfica para que represente los datos en una hoja de cálculo. Ingresar y ordenar los datos de manera alfabética en esas hojas de cálculo. Interpretar los datos procesados en una hoja de cálculo. ¿Cuál es lo más trabajoso? ¿Seleccionar la herramienta, ingresar y ordenar los datos o interpretarlos? Lógicamente que interpretar. 13. Al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño. ¿Qué desempeño quiere al ver en sus estudiantes el docente? Aplica entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan la necesidad de esos problemas de un grupo de usuarios. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para evaluar el logro de ese desempeño? ¿En qué consiste el desempeño? Consiste en establecer qué es lo que quiere que se haga del estudiante. Bueno, que sea un buen estudiante aplicando entrevistas estructuradas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Hacen el ejercicio y el estudiante hace bien la entrevista, entonces ya están preparados para poder ser evaluados en esta parte final del año. ¿Cuál de las siguientes sesiones pedagógicas es pertinente para evaluar el logro de este desempeño? Revisar y calificar el guión de las entrevistas estructuradas elaboradas por cada equipo. Pedir que en pares e intercambios roles asuman entrevistas estructuradas delante de sus compañeros. Elaborar y aplicar una prueba de opción múltiple ante ellos. No. Si a mí el desempeño es aplica entrevistas estructuradas, entonces tenemos que ver si los estudiantes lo pueden desarrollar, lo pueden aplicar en la realidad. Entonces, que hagan lo siguiente. Formen pares, intercambien roles, simulen entrevistas y va a salir la respuesta. 14. Luis es un estudiante que presenta hemiplegia y por tanto tiene la mitad de su cuerpo paralizado. En el aula, la docente observa que los estudiantes no quieren formar equipo de trabajo con Luis. Incluso ha escuchado el siguiente comentario de una clase. Los estudiantes ya han escuchado el siguiente comentario, la maestra ha escuchado el siguiente comentario de uno de ellos, que decía, no elijamos a Luis en nuestro equipo, por sin discapacidad él no podrá realizar las tareas y entonces no lograremos cumplir con nuestra meta. O sea, veían que Luis tenía esa dificultad, no querían contar con él. La docente busca que los estudiantes reflexionen críticamente sobre su idea acerca de lo que la persona presenta dificultad pueda lograr. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente? Comentar con los estudiantes las diversas habilidades de Luis y lo favorable que sería su participación en cualquier equipo. Luego solicitarle que se comprometan a incluir en alguno de los equipos.
Pedir a los estudiantes que vean acerca de los diferentes tipos de discapacidad, luego indicarles que elaboren una presentación multimedia acerca de la información encontrada y la comparten con sus compañeros. C. Mostrar a los estudiantes historias de personas que presentan discapacidad y que tuvieron diversos logros gracias a las oportunidades que les brindó el entorno. Ahí van a aprender que el éxito del niño o hemiplegia va a depender de cómo lo acepten sus compañeros. 15. Micaela es una estudiante que presenta discapacidad intelectual leve, habla de forma pausada y tiene dificultades para articular algunas palabras. Ella realiza trabajos muy creativos con material reciclado. La docente ha realizado actividades de sensibilización previa con los estudiantes. Sin embargo, cuando forman equipo de trabajo, algunos de ellos no incluyen a Micaela en sus equipos debido a la dificultad que tiene. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Micaela? Bueno, si queremos incluir a Micaela, incluir es involucrar. Destaco las habilidades que presenta Micaela. Al realizar los trabajos con material reciclado y manifiesto a los estudiantes que deberían estar orgullosos de ello. Luego, pedirles que la incluyan en sus equipos. Ya es muy dificultoso. Podría ser. Promover que dialoguen acerca de sus propias fortalezas y dificultades y luego preguntarles cómo podrían trabajar en equipo tomando en cuenta las fortalezas y dificultades que presenta cada uno de ellos. Claro, todo ser humano tiene potencialidades y tiene dificultades. Cuando la descubran nuevamente, se darán cuenta que ya no están a la edad que estaban antes. 16. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para implementar la evaluación formativa en el aula? La información formativa. Promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos de las sesiones de aprendizaje o calificarlos y calarlos. No, tiene que ser la letra A. Comunicar a los estudiantes sus errores durante el desarrollo de la sesión, indicarles la respuesta correcta, o si no les puede indicar la respuesta. Alcanzar la respuesta correcta para que califiquen ellos. ¿Cuál sería en este caso? A ver, implementar la evaluación formativa, aplicar una prueba objetiva, no. Promover que los estudiantes reflexionen sobre sus aciertos y desaciertos. Una docente propone diversas tareas con el propósito de que los estudiantes reconozcan las diferentes habilidades asociadas al emprendimiento. ¿Cuál de las siguientes tareas presenta o tareas propuestas es de menor demanda cognitiva? ¿Eh? La tarea de menor, la más sencilla. ¿Cuál es más sencillo? ¿Elaborar, seleccionar o redactar? Seleccionar. Listo. 18. Una docente ha notado que uno de los equipos que está implementando su proyecto de emprendimiento no está cumpliendo con las metas que ellos mismos han establecido. Al conversar con ellos y preguntarle por lo sucedido, ellos manifiestan que se les dificulta trabajar en equipo y que prefieren trabajar su proyecto solos. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover la reflexión de los estudiantes acerca del trabajo cooperativo? Realizar las siguientes preguntas. ¿Cuántas metas tienen? Se repartieron equitativamente las metas, a todos se les asignó tareas y responsabilidades. ¿Quiénes realizaron la tarea y quiénes no? Finalmente, pedir que propongan una fecha para entregar las tareas que no terminaron. Plantea la siguiente pregunta. ¿Tuvieron alguna dificultad en los roles que asumieron? ¿Las metas fueron claras? ¿Dialogaron? Claro, esa es la respuesta, ¿no? 19. Un docente busca que los estudiantes consoliden sus conocimientos sobre el impacto que tuvieron en la Iglesia Católica los documentos emitidos en el conflicto en Vaticano II. Por ello, él realizará una secuencia de actividades que le permitirían trabajar con dichos documentos, apuntando al logro de desempeño específico a corto plazo. Ese tipo de unidad para complementar es un módulo de aprendizaje. Y 20.
Un docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿por qué algunas familias tienen dificultades para llegar a acuerdos? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se sentirá la familia que es denunciada? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se sentirá la familia en esa situación? El docente escucha la respuesta de los estudiantes, anota sus ideas en la pizarra y luego le dice: esto mismo sucedió con la Iglesia Católica cuando sufrió un cisma debido al inicio de la Reforma Protestante. Los cristianos se separaron de la Iglesia Católica. ¿Qué proceso pedagógico busca promover la maestra con estas preguntas? La generación del conflicto cognitivo. Listo. Vamos entonces, ahí tenemos las 20 respuestas de esta clase. Muchas gracias, nos vemos la próxima.